Hola alumnos, este es un tutorial de cómo crear bases de datos utilizando Access. Como hemos dicho, las bases de datos son grupos de información que nosotros organizamos o creamos para mantener toda la información estable, pero a la vez que no esté mezclada. Cada base de datos está organizada en diferentes grupos y cada grupo está conectado entre sí. Entonces, para poder crear bases de datos usando Access, lo que vamos a usar es, al momento de abrir el programa, nos va a aparecer esta opción de acá, en donde nos muestra si queremos utilizar una base de datos que ya existe o crear una base de datos nueva. Vamos a darle clic a la opción que dice nueva base de datos y le vamos a poner el nombre de centro educativo. En mi caso ya lo tengo yo creado, solo el nombre de la base de datos, pero nos va a aparecer esto así. Entonces aquí nosotros colocamos el nombre de la base de datos como el nombre centro educativo, todo pegado, sin espacios ni nada, ¿verdad? Una vez que nosotros tenemos eso así habilitado, nos aparece esta opción. Esta ventana nos permite directamente crear nuestras propias bases de datos. Como pueden observar, la base de datos está vacía y sabemos que estamos trabajando en nuestra base de datos creada porque aquí en la parte de arriba aparece el nombre. Ahora, lo primero que vamos a hacer con esta base de datos es agregar tablas. Entonces nos vamos al menú de la barra de menú y buscamos la opción que dice crear y le vamos a dar a la opción a crear una tabla. Una vez que se crea este espacio en nuestra tabla, nosotros tenemos que crear aquí las instancias como las vamos a trabajar, pero aquí no las podemos trabajar directamente, sino que lo que vamos a hacer es darle clic a donde dice tabla 1, le vamos a dar vista de diseño, le colocamos un nombre. La primera tabla que vamos a crear es la tabla con el nombre de datos profesores, todo pegado y sin espacio, datos profesores. Esta tabla va a contener los datos de los profesores del centro educativo. Al momento que nosotros le damos guardar, esta tabla ya aparece aquí con el nombre y nos pide un ID. Este ID es identificado con una llavecita. Esta llave es para interconectar las tablas entre sí. El primer ID que va a ir es ID profesor. Este ID, con él vamos a identificar el profesor que estamos utilizando. Lo podemos dejar en autonumeración, no hay ningún problema, o lo podemos convertir aquí dándole al triángulo. Tenemos diferentes opciones en número. Si lo dejamos en número, recomiendo que se utilice el ID del maestro, ya que este no cambia ni nada, o lo podemos dejar en autoenumeración. En este caso lo voy a dejar yo en autoenumeración para no complicarme en estar llenando los espacios. Ahora, el siguiente espacio en el que va a tener en la tabla va a ser el nombre del profesor, pero en vez de escribir toda la palabra, lo vamos a escribir la primera letra en mayúscula, NOM o NOMB si lo desean para que lo identifiquemos mejor, P de profesor y colocamos prof. Esto nos permite crear solo ese nombre así para que nosotros podamos ahorrarnos espacio al momento de escribir. Este tipo de metodología de crear nombres pegados se llama concatenar. Porque las bases de datos, cuando creamos los campos que va a tener la base de datos, no deben de tener espacios. Si nosotros los dejamos con espacios, no van a ser reconocidos cuando nosotros escribamos qué es lo que queremos buscar. Si nosotros quisiéramos dejar un espacio, colocamos lo que es el guión bajo o lo pegamos, o un punto entre medio, pero normalmente se pegan y así nomás. En este caso, el nombre profesor, vamos a escoger el espacio en donde dice aquí el tipo de dato, texto largo, y aquí vamos a escribir nombre del profesor, que es como una observación la cual va a tener la descripción. En el caso de arriba, ID o número de maestro. No hay ningún problema, lo podemos colocar así, ¿verdad? En este caso, el siguiente campo que vamos a tener es
edad, o en este caso, no, edad no, le vamos a poner fecha, NAC, que significa fecha de nacimiento. Y aquí vamos a escoger el tipo de dato como fecha y hora. En el caso, cuando escogemos fecha y hora, aquí en la parte de abajo donde dice general, vamos a buscar una opción que nos deje acortar a la fecha y la hora. Si no tenemos opciones ahí, en este caso hay una opción que dice formato. Si nosotros le damos ahí, se nos habilita esta esquina de acá, la cual nosotros aquí podemos escoger el formato. Miren, podemos poner la fecha, que la coloque así, o de esta forma. En este caso vamos a escoger esta que dice fecha corta, y aquí vamos a colocar como observación fecha de nacimiento. Ahora, el siguiente campo que vamos a utilizar es el sexo. En este caso, de qué tipo de sexo es nuestro maestro, si es hombre o es mujer. En el campo vamos a colocar texto corto, y aquí vamos a colocar nada más lo que es la palabra sexo, que tiene que ver con el tipo de sexo que es el maestro que va a estar. Pero en el campo de abajo, aquí en generales, vamos a buscar la opción que dice formato, y aquí, como no tenemos más opción, podemos colocar lo que son cuántos campos va a tener. En este caso aquí nomás, aquí lo tenemos arriba. Tamaño del campo, vamos a borrar que dice 255 y lo vamos a dejar corto a solo dos letras o un número, cualquiera de las dos opciones, ¿sí? Ahora el siguiente campo que vamos a tener es la opción teléfono, para poder contactar al maestro. En este caso vamos a dejarlo tipo número, y aquí vamos a colocar la palabra teléfono, pleca, celular. Así vamos a estar entendidos que podemos colocar o el número fijo o el número celular. Hoy en día pues directamente se coloca cualquier número. En este caso, en el tipo o tamaño del campo le vamos a poner tamaño entero, y le vamos a buscar la opción que dice, a ver si encontramos una que nos dé el tamaño más corto. No nos lo da. Bueno, vamos a ver qué opciones tenemos: doble, simple, decimal, entero o largo. Lo vamos a dejar tipo entero, no hay ningún problema. No hay ninguna otra opción para que nosotros podamos cambiar directamente. No sé por qué. En las versiones anteriores sí nos permite darle la cantidad de espacios. En este caso, tipo número. En el formato pues no nos deja colocar nada, ni cuántos ni nada. Lugares decimales, tipo automático. Esto quiere decir que después del punto nos va a dejar colocar cada número después de eso. El valor predeterminado es para que ya aparezca con un valor, lo cual no queremos. Podemos poner lo que si es requisito o no. No está indexado, no es parte de la alineación con el texto. Y regla de validación, en el caso podemos aquí crear las reglas de validación si queremos que solo tenga 8 campos o más, pero por los momentos no nos interesa cambiar eso. Una vez que nosotros ya tenemos esto de esta forma, podemos darle al botón de guardar para que ya se nos guarde el primer cambio realizado. Y si nos vamos a la opción que dice vista de hoja, vamos a ver que aquí nos aparecen las opciones directamente en la parte de arriba. Ahora, como siguiente tabla, la que vamos a crear, porque necesitamos por lo menos 4 tablas, vamos a crear la siguiente tabla. Esta vez ya no le voy a dar a la opción tabla, sino diseño de tabla, y aquí puedo crear la nueva tabla, o en este caso, una vez que la terminemos de crear, se nos puede guardar directamente una vez que nosotros terminamos de crearla. Si ustedes pueden observar, aquí aparece con este nombre tabla 1, pero no nos aparece acá. No quiere decir que no esté, solo que nos deja la opción para que nosotros, cuando terminemos y la guardemos, la podamos utilizar. La siguiente tabla que vamos a crear es datos alumnos. En este caso, perdón, vamos a colocar aquí el nombre de los campos, disculpen. ID alumno, o alum para acortarlo.
Y a este campo de acá, si yo le doy botón derecho del mouse, le vamos a poner que es la clave principal de esta tabla. En la siguiente espacio vamos a colocar nom alum como nombre del alumno. Como dijimos, texto corto, en este caso lo vamos a dejar número, ¿verdad? Aquí vamos a colocar el siguiente campo, que sería la fecha NAC, fecha de nacimiento, que ya dijimos que es tipo fecha. Aquí en formato vamos a cambiar el formato de la fecha a formato corto, de fecha corta. Vamos a crear también el campo del sexo, que va a ser texto corto. Y en este caso vamos a crear también lo que es el campo de teléfono del alumno. Y lo vamos a dejar en número. Normalmente, si ustedes pueden observar, este espacio de acá no lo he llenado, pero ya hemos visto cómo se llena en la primera tabla y por cuestiones de hacer más corto el video, no lo voy a llenar, pero ustedes lo pueden llenar inmediatamente. Pueden ponerle pausa y mientras lo van haciendo pueden ir llenando los campos. Una vez que yo he terminado aquí, le doy guardar al botón de arriba y me pide el nombre de la tabla, que va a ser datos alumnos. Cuando le doy a aceptar, aparece ya la tabla de datos alumnos. Y ahora voy a crear dos tablas más, que son las únicas con las que vamos a comenzar esta parte del video. Crear tabla de diseño. Llenamos los campos. Esta va a ser ID materia. ¿Para qué? Para poder identificar las materias o las clases que ustedes llevan. Lo voy a dejar como tipo número. Y siempre le vamos a dar una clave o una llave. Si no le asignamos una llave, inmediatamente Access nos va a decir, pero no tiene una llave primaria. Eso quiere decir que no la puedo guardar. Le puedo poner yo una llave primaria. Si le damos a aceptar, él inmediatamente toma el primer campo como una llave primaria. La mejor opción es que nosotros mismos la coloquemos. En el caso, pues vamos a colocar ID materia y le vamos a colocar solo dos campos. En este caso, nombre, nom, materia. Y en el siguiente campo le vamos a colocar observación para poder llenar otras opciones que aparecen ahí. Observación. No importa si no colocamos los acentos directamente, porque el programa no siempre detecta los acentos y la mejor opción en este caso es no utilizarlos. Y le colocamos en el tipo de dato texto largo. Ahora le doy guardar, me pide el nombre de la tabla y le voy a poner datos materia. O solo materia. Materia mejor. Va a ser más fácil de entender materias. Le doy a aceptar, ya nos aparece. Creamos nuestra última tabla, siempre en el campo de diseño, la cual va a ser área. ¿Por qué creamos una tabla que se llama áreas? Porque las materias o las clases que ustedes reciben están anexadas a un área. Esa área, en el caso si es artística, va con español, o si es redacción, va con español. Si es en el caso de filosofía, sociología, van al área de sociales. Si es en el caso diseño gráfico, informática, computación, van al área de tecnología. Si son historia o ciencias naturales, van a las áreas que les toca. En el caso, todo lo que es biología, química, a ciencias naturales, es inglés, lenguas extranjeras. Entonces cada materia en sí o cada área tiene una materia o varias materias en este caso. Entonces el área es donde vamos a contener todas las materias de todas las clases que llevamos. Y hay que entender algo, que por un alumno puede tener varias clases. En el caso solo pongo 5 dedos, pero pueden ser varias clases. Y una clase puede tener varios alumnos. Pero también un maestro puede tener varios alumnos, o un maestro puede tener una clase o varias clases. Eso es cosas que vamos a hablar más adelante en otro video para que puedan entender la relación entre las tablas. Entonces en esta tabla de área vamos a colocar, como siempre, en el primer espacio ID área. Le vamos a colocar la llave directamente.
nombre o nom, área, aquí siempre número, texto corto y aquí observación como texto largo. Como pueden observar, pues una vez que yo le doy guardar, le pongo el nombre áreas, aceptar, inmediatamente ya tengo las 4 tablas con las que vamos a trabajar directamente. Estas 4 tablas nos permiten crear una base de datos completa a la cual nosotros podemos anexar las clases, que es la práctica que vamos a ir haciendo, anexar las clases, crear qué clases tienen, qué maestro tiene cuáles clases y qué alumnos asisten a esa clase y poderlo designar así. Si nosotros quisiéramos, pudiéramos crear también una tabla grado. O sea que un grado tiene varios alumnos, pero un alumno solo puede estar en un grado. Eso quiere decir que nosotros podemos designar así a modo de filtrar los datos y buscar solo un alumno y saber que ese alumno con ese nombre o con ese ID que nosotros lo identificamos está en una sola en un solo grado, pero ese alumno puede llevar un montón de clases. También la podemos crear, pero por los momentos estas son las 4 tablas que nos interesa tener para poder continuar con estas opciones de crear cosas directamente en lo que es Access. Yo espero que hasta el momento lo hayan entendido lo más que puedan. Cualquier cosa pueden preguntar directamente a mi número de WhatsApp porque ustedes ya lo tienen. Y si no, me pueden contactar por otros medios a través de su maestro guía o directamente a través de sus padres, porque ellos también tienen lo que son mi número. Cualquier cosa, pues estoy a su servicio. Espero que le hayan gustado, le hayan entendido y nos veremos en el próximo video. Adiós.